Hay historias que por su relevancia, por el tema que tratan, por los valores que exaltan, simplemente nos resultan inspiradoras. Para mí, en lo personal, muchas de estas historias son los ejemplos de vida, de valentía, de no doblegarse ante la adversidad. Y de eso trata precisamente la historia de la que vamos a hablar el día de hoy. Así que acompáñame a ver de qué trata la película Mirando al cielo. El otro día, buscando una película en la cartelera del cine, les confieso que buscaba Barbie, quería ver si ya estaba en cartelera. Resulta que no, pero bueno, me llamó la atención otra película que estaba ahí por el título, que se llamaba Mirando al cielo. Así que chequé un poquito de qué iba la trama y me enganchó y dije, bueno, pues vamos a verla, ¿verdad? No suelo ir ya mucho al cine porque la oferta que hay de películas pues no es de mi entero agrado, casi todo ya es muy comercial, muy poco, pero esta dije, bueno, como que promete. Así que fuimos, no me arrepiento, lloré, terminé llorando. Yo odio llorar en público, pero fue inevitable. En particular estas historias de personas que dan hasta la vida por un ideal de amor, bueno, sí me parten en dos el alma, sí me llegan hasta lo más profundo, duelen, sí te toca el corazón, pero también te deja con inspiración, te inspira y eso es muy bonito. Llorar por esas razones es muy bonito, así es que estuvo bien. Es la historia de un jovencito mexicano, José Sánchez del Río, originario de Zaguayo, Michoacán, quien fue torturado y fue martirizado por agentes del gobierno mexicano que era intolerante a la religión en aquellos ayeres de 1928, en pleno apogeo de la revuelta cristera. Pongámonos en contexto para quienes no saben qué es la guerrilla cristera en México. Esta revuelta fue un levantamiento civil porque la gente estaba enojada con las reformas de ley que había hecho el presidente de aquel entonces, Plutarco Elías Calles, que simplemente se le ocurrió hacer unas modificaciones a la ley y la gente dijo no, con nuestra fe no te metas. En el papel la ley parecía muy normal, muy respetuosa, porque proponía que la iglesia se mantuviera apartada de los asuntos del Estado. Eso no lo vemos tan mal, ¿no? Dices, pues cada quien a lo suyo. El Estado, el gobierno a lo suyo y la religión a lo suyo, perfecto. Lo malo es que algunos gobernadores tomaron esa ley como base para cometer ciertas arbitrariedades, ciertas atrocidades, cobros irracionales a las iglesias con impuestos que parecían ya hasta ridículos y llegaron a las amenazas y la violencia fue escalando, ¿no? Llegaron en algunos lugares hasta prohibir el culto, prohibirle a las personas que se reunieran en las misas, que se reunieran para cuestiones de la iglesia, y llegaron hasta exigirles a sacerdotes católicos que se casaran, que si querían ejercer en México como sacerdotes tenían que tener mujer, y pues saben ustedes que los sacerdotes católicos no pueden hacer eso, ¿no? Así que esta ley fue una oportunidad, fue como una puerta abierta para los detractores de la religión, los enemigos de la cristiandad que han estado ahí siempre, en todos los tiempos y siguen estando.
fue una puerta abierta para que iniciaran una persecución en contra de los adeptos de la religión católica, que como ustedes saben, pues es mayoría en México. Fue una guerra corta, duró solamente 3 años, de 1926 a 1929, pero fue muy sangrienta. Los adeptos a la religión católica, incitados por el fervor de defender su fe, sintieron la necesidad de levantarse en armas para hacer valer su derecho como ser humano de expresarse libremente, ¿no? Su manera de amar y hacer culto a Dios, sin temor de ser asesinado por ellos, porque sí, llegaban a matarlos. Y estos guerrilleros improvisados de la sociedad civil se hicieron llamar cristeros, porque luchaban bajo el grito de ¡Viva Cristo Rey! Sin duda su lucha nos recuerda los sufrimientos de los primeros cristianos, ¿se acuerdan? Bajo el azote de Roma. ¿Se acuerdan cómo los enfrentaban al circo romano, los aventaban a los leones, etcétera, etcétera? Y que igual tuvieron que esconderse para oficiar sus servicios religiosos. Igual todo lo hacían en secreto. Solo que a mi parecer, no sé ustedes cómo lo vean, en mi particular punto de vista, creo que no era necesaria la violencia, ¿no? Creo que las armas como que estaban de más. Los cristianos de antaño no tomaban las armas, no se defendían. La percepción de la asimilación de la doctrina de amor del Maestro Jesús era comprendida de una forma más pura en aquellos entonces. Pero bueno, es mi opinión, ¿no? Es como que aceptaban el martirio, como que lo aceptaban con resignación, sin lucha, sin oponer resistencia, sin levantarse en armas. Como seres humanos tan humanos que somos, claro que podemos comprender la frustración de los cristeros de la sociedad, las emociones, los sentimientos que los llevaron a tomar las armas, se comprende, ¿no? Que luchaban por cierta dignidad en su fe. Como humanos lo comprendemos, más como cristianos, bueno, sí queda ahí el debate, ¿no? La violencia genera más violencia. En fin, cada uno de ustedes tendrá, creo, su opinión al respecto. Pero sí creo que hay una marcada diferencia entre quienes aceptaron resignados su final ante las hogueras romanas de Nerón en las primeras épocas de la cristiandad y esta guerra cristera donde morían empuñando un arma defendiendo el ideal de paz del Cristo. Es como incongruente, ¿no? Ir con armas a defender un ideal de paz, en mi punto de vista. No sé. Ya no quiero ahondar más en eso, solo lo quería mencionar. Es muy respetable la decisión de cada quien y solo quien lo vivió entiende los porqués y cómo se dieron las cosas. La cuestión es que esa guerrilla dio pie al surgimiento de muchos héroes, de muchos mártires de la religión católica, de personas que dieron la vida defendiendo su fe. Pero muchas, muchas, no fueron pocas, en realidad fueron muchas. De hecho, la zona donde yo vivo, en los Altos de Jalisco, en Tepatitlán de Morelos, es uno de esos lugares. Y hay en serio cualquier cantidad de historias heroicas de estos mártires que vivieron aquí por estas tierras. Las calles llevan su nombre, las iglesias llevan sus nombres, hay museos para ellos, toda una documentación histórica de esos sucesos. Aquí donde yo vivo, la tierra está bañada en sangre de los cristeros. Y si tengo chance por ahí, en alguna ocasión les voy a contar una anécdota. Una anécdota de mediumnidad, de algo de mediumnidad que me pasó en una zona con referente a los cristeros. Es algo impactante y muy, muy interesante. Pero ahora volvemos a la historia de la película que nos ocupa. Ya habiendo puesto el contexto de lo que era la guerrilla cristera, les platico. Esta historia es de una familia católica de Zaguayo, como ya lo habíamos dicho, cuyos padres educaron a los hijos en la fe, en el valor de luchar por los ideales y el compromiso como cristianos, porque ellos eran muy, muy católicos, seguidores del Maestro Jesús al 100, que se lo tomaron súper en serio los hijos, ese compromiso, los varones de ese matrimonio, y en determinado momento deciden unirse
al movimiento de los cristeros. Los padres de estos pues niños casi, porque si eran muy jovencitos, se sentían de inicio como si esa enseñanza que les dieron, esos valores que les dieron, se volvieran en su contra, porque no querían perder a sus hijos, ¿no? Por ese extremo sentimiento del deber cristiano. No querían perder a sus hijos como ningún padre quiere que su hijo vaya a la guerra. Pero los jovencitos, con una sabiduría realmente impropia a la edad, muy asombrosa, elaboran los más puros argumentos para convencerlos de que estaban luchando esta guerra por Cristo, por Dios, por su fe. Y repito, pues era discutible el argumento, ¿no? de ir a defender a Dios, pero bueno, esa es harina de otro costal, esa es otra discusión. Estos muchachitos convencieron a sus padres y se fueron a luchar, dejando al menor de ellos resguardado en el hogar, José, quien apenas tenía 15 años, pero que quizás era el más fervoroso en la fe, el más comprometido. José era una de esas extrañas personas que viven todo tan intensamente, tan a profundidad, de esas almas definitivamente con misiones espirituales muy complejas y fuertes que vinieron a esta tierra, de esas personas que ves de repente y dices, es que algo tiene. Todo el mundo le notaba en su sinceridad, en su amabilidad, ese algo que no sabían, que solamente irradiaba, que algunas personas le llaman ángel, que otras le llaman por ahí carisma, no sé, algo tenía ese muchachito. Y pronto José también se contagia de ese fervor de lucha, al ver fotografías de los muertos de la guerra, de todos los caídos, de saber que las cosas estaban mal, le entra ese sentimiento de que Dios necesita que lo defiendan. La fe de Dios necesita ser defendida. Discutible, lo sé, no me canso de repetirlo, ¿verdad? Pero así lo siente él, así lo sentían las personas, y entonces se decide a partir a unirse al movimiento de lucha. Solo que él, dentro de su entendimiento de Dios, también entiende que no es con violencia, sino con fe y con amor que se va a ganar esa guerra. Por eso se rehúsa a llevar un arma. Él no quiere pelear con armas. Dice que su arma es la fe y saca un rosario. Se hace acompañar de su rosario nada más. Y ahí ya me agradó más el asunto, ¿no? Su personalidad, su forma de ver las cosas. Ahí mostró en ese acto realmente la superioridad de su espíritu con referente a las personas que lo rodeaban, porque muchos iban ahí a esa guerra a andar ahí en el borlote, andar en la bola, en el que no sé qué vamos a hacer, pero ahí estamos, sin saber de bien a bien por qué o para qué. Como sucede en todas las guerras, en todas las revoluciones, hay quienes luchan por un ideal justo y hay quienes solo van a cometer crímenes y a desfogar su violencia. Eso ha pasado siempre y eso va a seguir pasando mientras haya guerra, ¿no? Me recuerda mucho este punto a la novela histórica de la Revolución Mexicana, una que se llama Los de Abajo, no sé si han tenido oportunidad de leerla, del escritor Mariano Azuela. Si tienen oportunidad, háganlo, es sumamente esclarecedora sobre todo esto, lo fácil que es perder la dignidad y los ideales en una guerra y caer en esa espiral de decadencia violenta y sin sentido. Si pueden leerla, léanla, les va a gustar. En fin, aquí en nuestra historia, José se va a los cristeros con el dolor del alma de los papás, lo dejan partir a escondidas, con el agravante de que es ahijado del presidente municipal, que también el señor es diputado federal, es corrupto, es mañoso, es cruel, es avaricioso, es el fiel reflejo de lo peor de la política de hoy y siempre. Es el señor Rafael, quien ama profundamente a su ahijado, pero que no se va a tocar el corazón para hacerle pagar la afrenta de optar por los cristeros y no por los ideales del gobierno que él estaba ahí representando, ¿no? Así que José y otro amigo parten a escondidas, van a reunirse con los cristeros, llevan un mapa ahí mal trazado, mal improvisado para dar con ellos, viven su aventura solos, atravesando los campos, los bosques, los riscos, los peligros de la naturaleza, y al fin, al llegar a un arroyo, caen en una emboscada de estos guerrilleros cristeros que se burlan de ellos, ¿no? Al verlos tan chiquitos, tan jovencitos, y les dicen, pues aquí no tenemos mamilas, aquí no cambiamos pañales, o sea, mejor regrésense a su casa. Y sí vemos ahí con estos personajes este fenómeno
rudimentario en ética, en valores, en ideales, en fe, incluso de los de abajo de la milicia los que se enfrentan a las batallas, los que están ahí pegando balas, no son personas ni preparadas, ni con sentido a veces de nada, ni de fe, ni de nada, solo están ahí siguiendo la corriente. Porque el padrecito dijo, porque el líder dijo, porque el otro dijo, yo voy y entrego mi vida por, pues no sé, pues sí, por Dios, por defender a Dios, pero no les ves la fe que tiene José, por ejemplo, ¿no? Es controversial ese asunto, pero es así como es y es así como sucedió. José al menos sí va con una misión en particular, controversial también, pero muy muy fuerte, porque él tiene la idea de ir a ganarse el cielo. Ese es su más grande deseo. De hecho, fue el argumento que él utilizó para convencer a sus padres para que lo dejaran salir de casa, porque les dijo, es que nunca ha sido más fácil ganarse el cielo como hoy, ¿no? Siendo mártir, dando la vida por Dios. Y él quería eso, dar la vida por su fe, sin pelear, sin meter las manos, y sí dando la otra mejilla para ganarse el cielo. Esto me recuerda mucho una anécdota de Divaldo Franco, de que dice que en su juventud él también, o sea, leyendo todos estos testimonios de los primeros cristianos, él quería ganarse el cielo. Y entonces le escuchó que estaban matando cristianos en Cuba y le dijo a Juana de Ángeles, ¿será que yo puedo ir a dar la vida por Dios? ¿Será que puedo ser mártir? O sea, ese ego espiritual de querer ser notado y de querer ganar rápido algo, de querer ganarte el cielo rápido, ¿no? Dando la vida. Y le dijo, Juana, ¿por qué no le preguntas al Maestro Jesús? ¿Por qué no le preguntas? Y le dijo ella, pues déjame, yo voy a ir a preguntar. Creo que le preguntó a Francisco de Asís o a alguien, a un espíritu superior. Y ella fue y le preguntó, y dice Divaldo, pasaron los días y no regresaba, y luego ya regresó. Y dijo, no, pues ya pregunté y dijeron que sí puedes dar la vida por Jesús. Y sí, dice Divaldo, yo ya me sentía feliz, voy a ir a Cuba, voy a ir a dar la vida como los primeros cristianos, voy a ser un mártir de la cristiandad, alabando su ego para hacer más, para hacer... Y le dijo, sí, pero no en Cuba, no vas a ir a morir allá, vas a dar la vida por Jesús, porque vas a dedicar toda tu vida a compartir sus verdades, a compartir el evangelio, a compartir su enseñanza y hacer su trabajo aquí en la tierra. Es que sí vas a dar la vida por él, pero de otra manera. Dice, ay, mi ego sufrió porque yo quería ser recordado históricamente como aquellos cristianos. Y nos pone en perspectiva, ¿no? Lo que a veces el ego nos hace desear y aparentemente parece bien, aparentemente, pero ya en un estudio más profundo dice, sigue siendo ego. Entonces por eso les digo que ahí está el debate, o sea, ahí queda, pero no vamos a debatir eso, ahorita vamos a contar la historia nada más. En fin, llevan este par de niños ante el general e igual les dice pues que están verdes, que están muy chiquitos, que se regresen a su casa, pero como eran bien persistentes, bien insistentes y había una falta de soldados porque estaban muriendo muchos, estaban muriendo demasiados, pues eso hizo que el general los aceptara. Se quedaron ahí, les asignó tareas, a José lo puso como el abanderado y al otro muchacho pues lo asignó un batallón para pelear. Y el otro muchacho, el amigo de José, en la primera batalla, ahí quedó, ahí murió, ¿no? Él sí llevaba un arma, pero antes de morir le pidió a José, ¿sabes qué? Vamos a intercambiar de armas. Te doy la mía, dame la tuya. O sea que él quería el rosario de José, porque como ya sentía que se iba a morir, pues se lo cambiaron y pues sí muere. Y José mostrándose en todo momento bien emocionalmente, a la altura de alguien que posee un espíritu fuerte, que con las atrocidades que veían ahí, o sea, no cualquiera. Pronto le toca a José también ser apresado en la siguiente batalla y el general del ejército del gobierno, el enemigo, le da lo mismo que sean niños, o sea, igual ordena que los fusilen a él y a otro más chiquito que atraparon, que era un niño indígena, al cual todavía lo trataban con más desprecio por ser, o sea, peyorativamente le decían indio. Y José, digno a la altura, dijo, pues fusíleme,
Si me quiere fusilar, pues fusíleme. Y ese valor le valió el respeto del soldado que lo iba a fusilar. Y el soldado ya en un momento dijo, es que no puedo, es que son niños. Se rebeló y su general molesto pues lo mató a él. Mató a su propio soldado por desobedecerle. Encarceló a los 2 niños prisioneros y les dio la oportunidad de vivir por lo menos un día más. El valor de José realmente estaba despertando admiración en todas las personas, en personas mayores, en soldados, incluso de formación, que veían a este niño con ese arrojo, con ese valor, con esa, pues sí, como inocencia ahí enfrentando estas cosas que los hacía confrontarse con sí mismos, ¿no? Varios soldados tuvieron ahí colapsos diciendo, ¿qué valor tiene este niño? ¿Qué está haciendo? ¿Qué fuerza lo sustenta? Y le decían, o sea, generaba toda esa admiración que el mismo general enemigo del gobierno le propuso un trato a este niño tan valiente. Le dijo, reniega de Cristo, así de fácil. Di que muera el Cristo, sométete al gobierno y yo te dejo ir. ¿Y qué creen que dijo José? Dijo, no, o sea, yo no lo voy a negar, fusíleme si quiere, pero yo no voy a negar mi fe. Dice, bueno, pues entonces así va a ser. Lo trasladan de nuevo a Zaguayo, a su ciudad natal, lo entregan a las autoridades del pueblo y ahí tiene que ser ejecutado. Obviamente pues cae en manos de su padrino Rafael, que era el regente de ese lugar, ¿no? Quien le dice, ¿sabes qué, niño? Estas son tus travesuras, estos son tus berrinches, te fuiste a la guerrilla nada más para probar tu hombría según tú, dice, pero ya se acabó. Aquí te vas a retractar, aquí vas a escribir una disculpa para todos, aquí delante de todos vas a pedir perdón y ya, esto se acabó, yo te libero. ¿Y qué creen que dice José? Pues que no, dice, yo ni voy a pedir perdón ni nada de esto, yo estoy defendiendo mi fe, así es que si quiere, fusíleme, yo no voy a renegar de nada. Y todo llega a un punto en el que el padrino se siente humillado por el niño ante sus propios hombres, ante el pueblo, que siente esa falta de respeto y que él no va a permitir eso. Todavía ordena que cuelgan al niño, al indígena, que lo cuelguen delante de José para motivarlo a retractarse, y José no lo hace, dice, ahora sigo yo, ahora también, a ver, cuélguenme a mí, fusílenme a mí, yo no lo voy a hacer. Y despertando cada vez más la admiración en las personas. El hombre ya fuera de sí, Rafael, este gobernante corrupto, con un alma oscura, manda torturar al niño, a su propio ahijado, con hombres de verdad con cara de demonio, excelentes actores, por cierto, que no se miden, que no les importa que sea un niño, que no les importa nada, lo torturan, lo golpean, a los modos más salvajes que recordamos de la antigua Inquisición, ¿no? Para sacarle la negación de su fe. Y en medio de ese dolor, en medio de toda esa angustia, de todo lo que está viviendo, este muchachito de 15 años, lo único que hace es gritar, ¡Viva Cristo Rey! Y es en este punto que te planteas a ti mismo, ¿no? Cuando estás viendo la historia, la actuación perfecta, maravillosa. Si tú lograrías esto, si tú elegirías renegar de tu fe para salvarte, si tendrías tú el valor de soportar con aplomo todo, e incluso perdonar a tus victimarios. Es duro, es difícil, es complicado. ¿Cuántas historias no hay de mártires así? Durante siempre, durante toda la vida, ¿no? Y esta es una historia real, o sea, la hicieron basada en hechos reales. Todo sucedió así, tal cual. Y viendo esto, en especial había una escena donde él estaba acostado, amarrado en una cama donde lo estaban torturando. Le cortan las plantas de los pies. No, y para esto yo llorando sin freno, yo ya estaba desatada, yo ya no, una cosa. Me decía a mí misma, en el sentido de que nada pasa por casualidad, ¿verdad? Lo sabemos, que todo pasa por algo que creamos.
por una energía que creamos que regresa a nosotros. Entonces yo comencé a preguntarme qué fue lo que creó José, el alma de José, para pasar por esto. Entonces me pasa algo ahí paranormal, porque mi guía espiritual me pone la imagen en mi mente de una forma tan tangible que antes no había notado, pero así claro, me pone la imagen en mi mente y me contesta el porqué. Entonces ahí lo que vi fueron escenas de la antigua conquista española en México, cuando llegaron los españoles a evangelizar a los indios, como ellos les decían, y cometieron también este tipo de vejaciones para inculcarles la religión católica, fuerzas para meterles la religión y hacer que según ellos dejaran sus ídolos y sus veneraciones. Cometieron este tipo de actos. Así que lo que estaba viviendo José era precisamente la liberación por deudas similares que él cometió en el pasado. Era su redención. Sabemos que nosotros mismos programamos esas expiaciones en el mundo espiritual antes de reencarnar, y él lo hizo. Y él en su interior, en lo más recóndito de su alma, lo sabía. Sabía que tenía que pasar por eso para ganarse el cielo. En el lenguaje de la fe que él utilizaba era ganarse el cielo. Traducido al lenguaje espírita, sabemos que tenía que expiar, liberar, redimir y merecer mejores condiciones para su siguiente existencia. Y todo el dolor, todo el sufrimiento que estaba teniendo en ese momento, entonces te cobra sentido. Era su liberación. Lo llevan caminando al cementerio, lo sacan de la prisión, va dejando huellas de sangre desde su celda, lo van golpeando en el camino, recordándonos un calvario similar que se vivió hace más de 2000 años, que bien conocemos, recordándonos más o menos eso, porque hasta el niño cae de rodillas en la calle en medio de la noche y tiene una visión de su mamá que le dijo que ella nunca lo iba a abandonar, que siempre lo iba a acompañar con sus oraciones. Y la mamá también nos da una cátedra de fe, porque le dice allí a su niño en esta aparición, ahí cuando lo ve todo ensangrentado, dice: yo orando todo el tiempo para que Dios te libere, te salve y te regrese a mí. Dice, pero estaba equivocada. Ya entendí que no tengo que orar para que te regrese a mí. Tengo que orar para que te dé fuerzas para resistir y que no se aparte Dios de ti. Así que resiste, esto ya va a terminar. Y la mamá desaparece porque fue una visión que solamente él tuvo en la intimidad de su ser. Para los demás él nomás cayó y estuvo un momento en el suelo, pero él tuvo esta visión. Y recordamos este fenómeno telepático que suele suceder en momentos similares a esto, que hay cantidad de testimonios de los primeros cristianos en la literatura espírita que vivieron fenómenos similares, estas comunicaciones maravillosas entre espíritus que se aman y que están en los momentos cruciales de definición del alma, que ya están ya casi a los umbrales del más allá, logran tener estas habilidades. Hay muchísimos testimonios cristianos en todos los libros las novelas y las historias que hemos estado estudiando, donde hablan de esta clase de fenómenos, y es increíble, simplemente increíble. Y bueno, llegan con el chico al cementerio, entre burlas y golpes que resuenan ahí en medio de la noche, paran al chico ante su tumba recién excavada y con un puñal terminan con su vida. Todavía el asesino le dice: agradéceme porque por fin te voy a mandar a que conozcas a tu Dios. ¿Y qué creen que hace José? Pues le agradece y le dice: yo te perdono. Y antes de caer en su tumba, grita, estremeciéndonos a todos: ¡viva Cristo Rey! Y queda ahí con los ojos muy abiertos mirando al cielo, con la paz de un alma que se sabe redimida de las culpas de un pasado distante, pero que aún está vigente en la justicia divina.
la paz que solo siente aquel que comprendió lo que es la verdadera libertad. Y José Sánchez del Río, este niño, fue canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre del 2016. Y ahí está su historia. Tengo ganas de ir a visitar Saguayo, tengo ganas de ir a ver si hay algo en el museo, si hay algo, no sé. Me intrigó mucho conocer un poquito más acerca de él. Saguayo está como a 2 horas de mi casa, entonces tal vez un día de estos me echen una vueltecita para ir a ver, ¿no? Y yo llorando, terminé, o sea, como Magdalena llorando, no lo podía evitar ahí en el cine con las personas, etcétera, etcétera, pues ya que uno se sensibiliza mucho, ¿no? Al conocer estas historias, al estar en este conocimiento. Pero está bien, es normal, es parte de. Así que les recomiendo ampliamente darse una oportunidad de verla. Quizás debe seguir en el cine y si no, esperemos que pronto se pueda adquirir por otro medio. Es ampliamente recomendable. Espero que les haya gustado este pequeño resumen de la película Mirando al Cielo. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima.